Ivy, ánimo invencible, voluntad inquebrantable. El podcast. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al video podcast de Ivy Defense, el segundo episodio. Y pues bueno, hoy vamos a tratar dos temas. El primero tiene que ver aquí con la sacaborrachos, pero no, con la licenciada Valquiria. Fue soldado de justicia militar y pues bueno, también está apoyando el proyecto de Ivy Defense. Los que han venido a las experiencias y a todo, pues a los cursos y todo esto, pues la conocen, ya la conocieron, ya hizo una experiencia y pues bueno, ahora sí que escúchenos. Pues me presento, en efecto, ya me había presentado anteriores veces con ustedes, pero Valeria Quirino, Valquiria en Navy Defense, porque como lo dice el instructor Canelo, ya estuve entre sus manos ahí en la primera experiencia del inicio de los tiempos 1. Fui la primera antigüedad, hay un saludo al oso y a todas mis antigüedades. Pues sí, me sumé a este proyecto de AB Defense porque pues lo veo como algo muy noble, algo de parte del instructor Canelo de continuar contribuyendo con la sociedad, pero ya desde otra perspectiva, ya desde la prevención. Si vieron el podcast pasado, pues van a entenderme, si no véanlo, pero él en su momento pues estuvo más en la reacción, o sea, la reacción ante la violencia que se vive o que él vivió en su momento, una reacción que para eso él se preparó, se adiestró, se capacitó, son profesionales quienes enfrentan ello y por eso los resultados. Ahorita está del lado de la prevención y pues a mí me encanta, yo tengo una vocación de servicio que me hace feliz el poder, pues, aportar algo a las personas, ayudar en esa evolución que quieran tener. Entonces, por eso estoy aquí en Navy Defense. Sí me conocen todos los de las experiencias porque siempre ando ahí tomándoles fotos, haciendo videos. Me toca el gas también, gas, horrible gas. Pero pues sí, gracias Canelo por la invitación y aquí te voy a estar acompañando. Ahorita vamos a hablar del gas. Pero bueno, el segundo tema, el que vamos a hablar, es algo que me han pedido muchos. Y este tema me gusta, me ha gustado platicarlo a las personas muy cercanas a mí, pues porque es un tema que yo ya traía desde la infantería, desde que estaba en las unidades de infantería. Fue una misión que no pude cumplir ahí, así como tal una misión, pero que sí la pude cumplir en Fuerzas Especiales cuando estuve en la última unidad donde estuve. Y pues bueno, este, ¿y luego qué? El gas. Luego, cuéntanos del gas, ¿qué pasó? ¿Qué? El gas, creo que recuerdo una frase que dijeron los instructores y que varios participantes dijeron, sí, es verdad. O sea, el infierno no es rojo, es blanco. O sea, de verdad. ¿Sientes que te mueres pero no te mueres? Les platico mi primera experiencia con el gas. Estábamos acá en nuestro curso, en nuestra experiencia de AB Defense, en nuestro bootcamp, haciendo un lema, nuestro lema, gritando a todo pulmón, bien inspirados y bien con la moral muy alta, así en bolita, y de repente empecé a sentir cómo se cerraba mi garganta, cómo no podía respirar. Ay, no, o sea, de verdad fue horrible. El instructor gritando también, ¿no? Pero él arengando. No sé, En o medio, sea, dice. honestamente, no, esa vez a mí en lo personal me tomó por sorpresa y yo por lo que vi a todos los compañeros, mis antigüedades, nos tomó por sorpresa, o sea, estábamos muy con la iniciativa de gritar nuestro lema y bien orgullosos de lo que estábamos haciendo y de repente nada más, o al menos yo no me lo esperaba, pues obviamente cuando gritas, ¡ah! Y empecé a jalar. Y ya de ahí ya fue el infierno blanco. O sea, conocí ese infierno blanco. Me han platicado otras anécdotas donde los encierran. Yo honestamente, muy respetos para el gas. Bueno, IT Defense surge porque uno como instructor o como estuvimos en Fuerzas Especiales, queremos transmitir la superación personal que uno vive dentro
dentro de las fuerzas especiales, dentro del ejército, porque al final de cuentas, pues uno empieza con lo básico, ¿no? Yo pues fui cadete, fui del arma de infantería, y eso es bueno, eso es muy padre, eso es muy bonito, pero cuando ya quieres pulir algo más, quieres superarte, quieres superar esos límites, pues buscas encaminar tu carrera hacia algo profesional, ¿no? Hacia tu carrera profesional. Y yo elegí, pues, fuerzas especiales. En los cursos como tal en fuerzas especiales hay gas, hay muchas cosas, hay muchas pruebas místicas, que eso es lo que nosotros tratamos de transmitir al público en general, que superen límites, que rompan miedos, que dominen sus miedos, perdón. Y eso es lo que les tratamos de inculcar, el espíritu de cuerpo, el poder ayudar a alguien que a lo mejor tú no conoces, porque tú llegas a un curso, llegan los participantes y no se conocen, terminan siendo amigos, hermanos, veo que hacen sus grupos de WhatsApp y se siguen mandando pues mensajes, preguntando cómo están. Y eso es lo que uno también trata de transmitirles, que el día de mañana pues a lo mejor se pueda requerir de una ayuda de un hermano, porque al final de cuentas forman hermandades también. De esto se trata Ivy Defense. Claro, los vamos a romper para volverlos a formar en un aspecto, en que ustedes se den cuenta de que pueden hacer muchas cosas en un fin de semana, porque creo que lo platicábamos, no sé si ayer o antier, de que pues una persona a veces se limita, dices, bueno, hoy nada más voy a lavar mi ropa y pues voy a ver la tele, y ya no le dio tiempo de lavar la ropa porque salió algo, y ya no le dio tiempo de ver la tele, y se frustró y ya no hizo nada y estuvo ahí. Y aquí en las experiencias, desde que llegas ya estás haciendo una actividad, no termina esa actividad cuando ya estás haciendo otra, ya estás haciendo otra, ya estás haciendo otra. Entonces al final del día, o al final de los 2 días más bien, Ujú. pues se dan cuenta de que pueden hacer muchísimo, Sí, incluso hasta se olvidan del dormir, ¿no? sí. O del hambre, porque también, pues el cuerpo se va acostumbrando, ¿no? Al final de cuentas, pues tú lo viviste, yo lo viví Sí, de una forma, tú lo viviste de otra. ¿Qué te pareció? ¿Cómo sí, has visto? Y por ejemplo, las mujeres, a ver, también cuéntame. A ver. sí, al menos en la experiencia que tuve, lo que más me impactó y lo más rápido que pude captar y aprender es eso que mencionas. Luego sobrepensamos las cosas y no accionamos, no las hacemos. En el bootcamp que asistí en el inicio de los tiempos uno, de eso me di cuenta que hice recapitulando ya una vez que terminó la experiencia, todas las actividades que hice en 2 días y una noche, digo, wow, o sea, soy capaz de hacer todo eso si yo lo quiero y me lo propongo. Sin embargo, pues a lo mejor el fin antepasado a la experiencia, pues me costaba trabajo el decir, pues voy a lavar los trastes, no sé, voy a estudiar un poco, luego voy a ir con mis amigas, luego voy a llegar y voy a organizar la casa y para el trabajo. Y eso se me hacía mucho. Y la experiencia, de verdad, vean los reels o vayan a las experiencias. Vaya, no, sí, O sea, vayan a las experiencias. Es una infinidad de cosas las que uno hace y eso es enorgullecedor para mí en lo personal. Es, me enorgullece todo lo que pude realizar, lo que mi cuerpo es capaz de hacer y lo que yo, si tengo decisión y voluntad, pues puedo lograr hacer. En cuestión de las mujeres, pues yo en lo personal no me gusta hacer distinción entre hombres y mujeres en este tipo de actividades porque pues no veo el por qué. Creo que si alguien, indistintamente del sexo, desea hacer algo, lo va a lograr. O sea, se va a preparar, todo amerita una preparación. claro. Obviamente, si yo quiero hacer un maratón y pues no me preparo, sea hombre o mujer, pues no lo voy a terminar. Entonces, pues yo así lo veo. Lo que sí puedo rescatar es que he visto en todas las experiencias que ha habido que las mujeres son líderes. O sea, son muy Exacto. fuertes, son muy resilientes, tienen una fortaleza mental muy buena y compartiéndoles de mi experiencia que he tenido a lo largo de mi vida, es que uno como mujer hay veces que quiere siempre demostrar más, porque queramos o no, pues vivimos en una sociedad como un poco machista, entonces siempre tenemos que demostrar más.
para que se nos reconozca nuestros méritos, o nuestras habilidades, nuestras fortalezas. Entonces, creo que se ha visto en las experiencias, siempre las mujeres sobresalen. Sí, las experiencias en Ivy Diffs es un tema de superación personal. Toco el tema de las mujeres. Yo siempre he pensado que las mujeres pueden hacer más cosas que los hombres y lo han demostrado. O sea, no simplemente en las experiencias, sino en otros campos que son más capaces de hacer más cosas y han salido líderes, ¿no? Han salido líderes en las experiencias, que es un tema tabú porque si bien el mercado es más de hombres, las mujeres cuando llegan dicen, a ver, quítate, tú no sabes hacer nada. Y toman el mando, ¿no? Toman la batuta. Y es cuando uno se da cuenta que actúan, que saben actuar bajo estrés. Porque al final de cuentas nosotros como instructores, que hay más instructores, pues los tratamos de llevar a su límite. Yo soy el instructor blandengue. Hay instructores que sí se Sí. ponen en su, hay instructores que se ponen como más así. Por ejemplo, si tú tienes un calambre, llegan y te lo quitan, ¿sí o no? Sí. No les No, platico cómo. no les platico, exactamente. Pero bueno, las mujeres pueden tomar decisiones buenas, acertadas, bajo estrés, y también de eso se trata la experiencia. Al final de cuentas, lo que uno vive como instructor en fuerzas especiales o en esos momentos de estrés, que no nada más es en adiestramiento, sino es en el trabajo, en el campo, en la calle, ¿no? Que tú tienes que tomar decisiones cuando tú eres de fuerzas especiales, pues esperan más de ti, esperan más capacidad de ti. Entonces todo eso lo tratamos de llevar, o yo lo trato de llevar, y también decírselos a los instructores que así se debe de guiar el adiestramiento que llevamos en la experiencia. Y pues bueno, yo creo que a muchos les ha mejorado, yo Sí. creo que les ha ayudado. Hay muchas personas que se van muy contentas, yo creo que la mayoría. Por ejemplo, hay experiencias que no terminamos de hacer todas las actividades. Me tocó una experiencia, creo que fue la quinta, la cuarta, que pues llegó así como que ya, ya vámonos, ¿no? Ya tenemos que terminar, pero no nos da tiempo de hacer tantas actividades, pero sí la gran mayoría. Entonces, en esa creo que nos faltó una actividad, pero bueno, llevamos muchas actividades. A esto es a lo que me refiero, que vayan, lo vivan, lo sientan, lo experimenten, y pues bueno. Sí, y de mi parte, en conclusión, Ivy Defense. Ivy, ánimo invencible, voluntad inquebrantable. Eso es lo que se les quiere transmitir al todo, está abierto al público en general, a quien tome la decisión de asistir, ya sea del otro lado del mundo, porque luego nos dicen, es que está muy lejos. Ya hemos tenido participantes que vienen desde muy lejos, pero ellos tienen esa iniciativa, tienen ese deseo de ponerse a prueba, de aprender, porque si ven todas nuestras redes sociales, si ven lo que transmite el instructor Canelo, pues es siempre encaminado a un aprendizaje, a un crecimiento personal. Como lo han dicho en Navy Defense, no se trata de formar soldados, se trata de formar guerreros, y guerreros pues de la vida. El adiestramiento militar te da disciplina, te da resiliencia, te da el sentido de sacrificio, que eso es una reciprocidad. El sacrificio no es más que reciprocidad. Si yo quiero obtener algo, tengo que dar algo a cambio. Entonces, adelante, pónganse a prueba, vengan, y pues también si solamente quieren demostrar que sí son muy gallos, pues bienvenidos. No, pues vienen a esa virtud, a formar esa virtud, a forjar el carácter, y siempre se los digo, y los decimos y lo escribimos como tal. Van a salir de su zona de confort, y salir de su zona de confort es de que salgan de su casa, que salgan de su ciudad, que salgan de donde ustedes se sienten cobijados y se sienten a gusto, que eso es lo que yo les digo. Entonces, desde que salen, porque ya han venido desde Baja California, Tulum, bueno, de Quintana Roo, Venezuela. de Venezuela también. Entonces, desde que salen de ustedes de su casa, ya están saliendo de su zona de confort, de su lugar de origen. Entonces, cuando llegan acá, de verdad que lo disfrutan mucho, muy bien. Y pues bueno, se forman guerreros, no soldados. Soldados es otra cosa. Aquí se forman guerreros, guerreros de la vida. Y como bien lo dijiste, ánimo invencible, voluntad inquebrantable, un lema que tenían nuestros antiguos guerreros águila y guerreros jaguar.
De ahí Entonces, surge. pues de ahí surge del maestro Martín García Senyaol, de ahí surge también esta sabiduría, esta filosofía de Síganlo, vida. síganlo. El segundo tema es algo que ustedes querían escuchar, más belicosidad. Una misión que no cumplí estando en la infantería, pero que sí cumplí estando en fuerzas especiales. Sí. Sí. Bueno, yo ya tengo un poco el contexto, les confieso. Y sí, es un tema muy, muy, muy interesante. Esa, esa misión, ¿cómo surgió? Estando en la infantería. Sí, estando en la infantería yo me mandaron a un puesto de mando estaba un capitán al mando del puesto de mando, así que al mando del puesto de mando y estábamos dos oficiales más. Éramos dos oficiales en capitán y pues cada oficial tenía su gente, ¿no? Entonces, pues en el lugar donde estábamos, en la comunidad donde estábamos, abarcábamos cierta región del país, era como un mini batallón. Había mucha incidencia delictiva por parte de una sola persona, que era como pues, la cabecilla de este cártel, ¿no? De este cártel que estaba en ese lugar. Y nosotros, bueno, yo desde que llegué, o antes de que yo llegara a ese lugar, yo ya había escuchado de esta persona, que era el que movía todo ahí, pero que no lo podíamos agarrar, o que no lo podían agarrar las personas o los oficiales, los militares que llegamos a ese puesto de mando, por muchos factores externos que pues a nosotros, ahora sí que nosotros dábamos lo mejor, pero al final de cuentas siempre había algo que, Yo creo que ahí está la pregunta. ¿Por qué no pudieron cumplir la misión? O sea, ¿por qué no pudieron agarrar a esa persona? bueno, primeramente el entorno. La gente lo cuidaba mucho. La gente me refiero incluso hasta políticos, hasta el presidente municipal, el director de seguridad pública, inclusive hasta los maestros de una escuela Eso no primaria que pasa. estaba, inclusive hasta maestros de una escuela primaria, porque al final de cuentas nosotros teníamos entre todas estas actividades que tenía ese puesto de mando, incluso salíamos a erradicación, poníamos puestos de control, nos presentábamos en una escuela a los honores a la bandera, el canje de armas también lo hacíamos nosotros, entonces teníamos muchas actividades, incendios, apoyos de plan de N3, de cosas de esas, de ese tipo de actividades que llevan las infanterías, que a veces no se dan ni tiempo ni abasto pues para hacer sus cosas, pero en ese lugar, en esa región del país, pues nosotros teníamos como esa misión ya, ya teníamos como un pleito casado, ¿no? O sea, que lo Ujú. queríamos agarrar y queríamos dar ese resultado de que ese batallón dio, pues ese golpe, ¿no? Agarró a esta persona, pues que movía muchas cosas, ¿no? En ese lugar, pero siempre pasaba algo, siempre llegaba gente a hacernos una emoción, o a quitarnos el tiempo. Nosotros íbamos con los ejidatarios, platicábamos y no, él se mueve por este lado, él se mueve por el otro, por aquí, por allá, pero al final de cuentas siempre Ok. nos daban pues información o falsa o media buena, o media verdadera, pero alguien siempre lo estaba cuidando y siempre le avisaban que pues nosotros nos movíamos, porque al final de cuentas también nosotros teníamos la orden de trabajar pues con esa seguridad pública de ese lugar, con la seguridad pública también del Estado, incluso con Policía Federal en ese momento, y no confiábamos en ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, siempre que estábamos con ellos no pasaba nada, no pasaba ni un perro, ¿no? A orinarnos la llanta de la camioneta, ¿no? Entonces, pues siempre se optó, pues, por trabajar aparte, ¿no? Ujú. Entonces, Entonces, recapitulando, algunos de los motivos por los cuales no pudieron cumplir la misión, no pudieron atrapar a esa persona, pues que era una persona pues importante para la delincuencia organizada en la zona en la que se desenvolvían, era por el entorno en el que se estaban pues desarrollando, en el sentido de que pues todos los habitantes, o al menos las cabecillas, los políticos
en ese tiempo y en ese lugar, pues había filtración de información, incluso también con las policías municipales, las policías federales con las que trabajaban, estatales, supongo que también, y aparte las actividades que tienen como infantes, que pues no les permitían tal vez abocarse a cumplir a esa misión, tenían que hacer de todo. Es bien sabido en el ejército, en el medio militar, que los militares, los infantes hacen de todo. O sea, entiendo que esos son como los tres motivos que tú identificas del por qué no pudieron cumplir esa misión. Sí, aparte nosotros como ese puesto pequeño, un puesto de mando, pues estábamos muy limitados. Éramos nosotros con nuestros radios, que igual eran radios de nosotros mismos, y pues no teníamos trabajo de inteligencia, no teníamos apoyo de un dron tal vez, no teníamos más vehículos, no teníamos más gente, no podíamos hacer más cosas, ¿no? Para ese trabajo. Lo que sí salíamos a hacer, pues era platicar con la gente. Y la gente a veces sí te decía, oiga, es que yo veo que se mueve para acá, pero haga como que no me ve para que no vean que estoy platicando con usted, porque si no, pues tenían represalias, ¿no? Aparte, pues toda esa gente pues ya estaba cansada de que el cobro de piso, que secuestros, que esto, que el otro, y sabíamos quién era. Era esa persona a la que queríamos agarrar, pero no podíamos siempre. En algún momento a mí me tocó, a los otros oficiales les tocó, al capitán le tocó, que incluso hubo intercambios de disparo, ¿no? Que ya a lo mejor no lo teníamos a él, pero sí teníamos pues a sus ayudantes, ¿no? A la O gente sea, que ya trabajaba. estaban a nada de Sí, a llegar. nada. Y se llegó a poner a disposición a personas, se llegó a decomisar armamento, pero no agarrábamos decomisábamos armamento, decomisábamos drogas, este, casas, vehículos, pero no podíamos agarrar a esta persona. Esta persona tenía, en ese momento tenía un poder, tenía un cierto poder en esa localidad y en las localidades cercanas, pues sí tenía algo de injerencia, ¿no? Ujú. Y ya cuando a mí me toca estar en fuerzas especiales, pues esta persona ya había crecido mucho. Bueno, Pero bueno, bueno. en ese momento ¿Cómo? todavía no llegamos, ¿no? Sí, ok. ¿Cómo es la transición a fuerzas especiales? ¿Qué cambió en tu mentalidad, en tu equipo, en la mentalidad del cuerpo de infantería, fuerzas especiales, antes de continuar con esa cacería? Bueno, entonces total, que pues estuvimos ahí trabajando, yo me acuerdo que estuve trabajando como 3 meses en ese lugar, Ujú. pues tuvimos varios eventos, o sea, eventos también con armas, pusimos a disposición a muchas personas. ¿Hubo pérdidas de No, militares? no, 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 nada de eso. O si no, Este, otro sentimiento hubiera, a lo ¿no? mejor otro Todavía más sentimiento hubiera, fuerte. no más fuerte. Pero no, no, en ese momento no tuvimos nosotros que sufrir eso. Sí llegó un momento en que a mí me tocó que el ir circulando sobre la avenida principal, como en el parque, en la avenida principal, en la Ujú. entrada de ese pueblo, en un semáforo se paró un vehículo, una señora con una chavita, nos dijeron, vayan a tal lugar, ahí está el que andan buscando siempre. Wow. Entonces yo nomás hablo, o sea, ¿Y qué ok, sentiste, o sea, Zoe? el conductor y yo nos quedamos viendo y ¿qué onda? Y no, ¿Qué pues ya, dijeron? de aquí somos, ¿no? Hasta nos relamimos los bigotes, le hablo al capitán, digo, ¿sabe qué, mi capitán? Así está esto, vamos para allá, nos alcanzan, nosotros vamos a llegar primero. Sí llegamos, o sea, le metimos con todo, ¿no? En ese momento y llegamos, vimos cómo desde unas cuadras antes empezaron a moverse vehículos, y dijimos, no, pues aquí están. Pero al final de cuentas, pues era una avenida larga y sí se veía hasta como al fondo de la Ok. avenida. Pero al final de cuentas algo pasó que no nos dejaron llegar a ese lugar, se nos atravesaron unos carros, un Casualmente hubo tráfico camión, donde no hay o tráfico. hubo tráfico donde no hay tráfico. Hay una película, creo que es de Jim Carrey o algo así, Ya sé cuál. que es que como que lo hacen vivir en una realidad, ¿no? Y de repente se hace tráfico. Así nos pasó. Nos metimos, ahora sí que el conductor que traía era bueno, lo correteamos,
Bueno, tratamos de corretear esos vehículos que nosotros vimos que se fueron. Alcanzamos un vehículo, pero pues bueno, en ese momento sí hubo intercambios de disparos. También el capitán llegó el otro oficial. Pues total que no, pero dijimos, hay gente que sí quiere un cambio, hay gente que sí no está de acuerdo y conforme con lo que está pasando. Y pues bueno, en ese momento creo que llegamos, bueno, terminó, pusimos a disposición, llegamos, platiqué con el capitán y dice, pues casi lo teníamos. ¿Sí? Entonces, pero dice, bueno, pues ya otra vez nos quedamos así, ¿no? A la nada. Por ejemplo, pues nosotros no teníamos contacto con las autoridades, pero pues bueno. Canelo, una pregunta. Para ustedes como militares, arriesgando su vida en esos momentos por su uniforme, que por su uniforme representa a una población, ¿cómo impacta a ustedes la decisión de la población luego en el sentido de que defienda a los delincuentes, o sea, defienda a esas personas pues que cobran piso, que secuestran, que extorsionan, que pagan por dinero? Bueno, al final de cuentas creo que es una... Que luego a ustedes, pues, en un efecto a terceros, pues, hay heridos o hay bajas Claro. para ustedes. Se trata de entender, al final de cuentas digo, se trata de entender esta parte de la población en general. Incluso quiero tratar de entender hasta las policías municipales, que son los que viven ahí, que tienen a su familia ahí, que viven amenazados por parte de estas personas. Trata uno de entender y ponerse en los zapatos de ellos, que a veces uno, pues por miedo, pues del qué pasará, no si hablo, pues no dice, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Pero al final de cuentas, pues bueno, se ha llegado pues a perder incluso vidas pues, de terceros, ¿no? No nada más de militares, por lo mismo, ¿no? Que a veces pues prefieren callarse y no meterse en problemas como decimos, ¿no? Mejor nos callamos y no nos metemos en problemas. Y yo lo que sí yo lo que sí estoy peleado es pues con todos estos políticos, ¿no? Al final de cuentas, creo que vivimos en un país donde el político en algún momento de la historia pues se perdió. Cambió las palabras de servir al pueblo por servirse del pueblo, ¿no? Y hace tratos, a veces hace tratos con personas de la delincuencia, ¿no? Entonces eso, y más, ¿no? Puedo hablar de mucho. Si quieren hablo de esto porque trabajé en el gobierno estatal y me di cuenta de muchas cosas que pasaban, ¿no? Pero bueno, entonces, pues uno trata de entender, ¿no? Y uno trata de hacer lo que mejor puede, el trabajo uno lo trata de hacer, pues trata de dar el máximo por esa vocación de servicio, ¿no? Que dices, que esa vocación de servicio que te pones el uniforme, estás representando no nada más tus intereses, porque al final de cuentas, pues te estás donde te gusta, ¿no? Estás donde te gusta, donde tú quieres, pero al final de cuentas representas a alguien como al pueblo y tratas de que tú, en tu nivel, mejorar las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ya, total que me relevan. Oye, pero antes, ¿y ahora cómo impacta, por ejemplo, esta mujer con su hija que los pararon en la carretera y les ayudaron? Al fin y al cabo, contribuyeron con cumplir su fin, su trabajo. O sea, ¿cómo impacta también en ustedes esas personas que se atreven y quieren un cambio, como tú lo dijiste? ¿Cómo para ti como militar en algún punto que te las topaste, supongo yo que es algo pues bonito, ¿no? O Sí, algo sí. que te motiva. Sí, significa que hay confianza en lo que estamos haciendo y en el trabajo que está realizando la gente o los militares que están en la calle, que confían en el soldado, confían en el ejército, confían pues en esta dependencia de gobierno que hace su trabajo. Que si ven a alguien en la calle, ven un vehículo, un Humvee, una camioneta, pues se pueden acercar y esas personas están haciendo su trabajo por vocación, por amor, no lo están haciendo por seguir un interés eh, más allá, ¿no? De sentirse ellos bien, sentirse ellos a gusto. Esa es mi perspectiva y lo que yo viví en ese momento cuando estas personas me decían, y no nada más fueron ellas,
en mi carrera hubo más personas que se acercaron a mí, me dijeron, mire, aquí está esto, chéquelo, pues, ayúdenos, este, tírenos paro, ¿no? Ya estamos, ¿no? Entonces, ya estamos hasta acá de esto. Y entonces eso para nosotros es gratificante. En ese momento no lo piensas, en ese momento dices, de aquí ya salió jale, ¿no? Pero, pues bueno, eso para mí demuestra pues confianza en que hay personas que confían en sus corporaciones, ¿no? Qué padre, qué bonito, gracias. Y bueno, no atraparon en esa ocasión al ratón. Luego empieza el cambio al cuerpo de fuerzas especiales. Si hay un cambio, ¿cuál es el cambio que se vive de la infantería al cuerpo de fuerzas especiales? Es un cambio drástico. Yo como oficial lo viví, o sea, yo como oficial, estando en la infantería era el rey, ¿no? Era pues el oficial, ¿no? No era el rey, era el oficial. Y tenía mis canojías como tal, ¿no? Tenía mi gente a mi mando, tenía los vehículos a mi mando, radios, botiquines, muchas cosas que eran mi responsabilidad y que yo era el que me daba mis tiempos cuando iba a una base de operaciones, cuando iba a un puesto de control, cuando iba a un puesto de mando. Yo era el que tomaba mejor esas decisiones en base a las órdenes que a mí me daban. Entonces, cuando yo llego a Fuerzas Especiales, no, sí, sí la sufrí, sí la sufrí porque es un cambio, al final de cuentas pasas a ser un número y eres el ejecutante otra vez. Entonces, pues bueno, me adapté porque era lo que me gustaba, lo que yo quería, pero sí vives un cambio en el adiestramiento. Tienes un adiestramiento más especializado en combate urbano, en intervención, en primeros auxilios, en operaciones verticales como en operaciones aeromóviles, y empiezas a ver la vida o a ver las operaciones más detalladas, más minuciosas, más meticulosas. En la infantería, yo, o sea, yo quiero mucho a la infantería porque soy infante, ¿no? Roja es mi sangre, rojo es mi color, así dicen. Y en ese momento, cuando estás en Fuerzas Especiales, pues empiezas a pulir tu carrera profesional como soldado, ¿no? Porque si bien es cierto que no necesitas ser de Fuerzas Especiales para ser un secretario de la Defensa, pero si quieres una carrera como militar, pues ve a Fuerzas Especiales o ve a paracaidistas o trata de ser de un grupo selecto, ¿no? Entonces lo ves en el equipo también, todos tienen un radio, todos llevan un chícharo o reductores de, de sonido, llevas, también usas drones. Yo en Fuerzas Especiales me especialicé también en el uso de drones. También aprendes a manejar también de una forma mejor, ¿no? Entonces, llevas visores nocturnos, llevas mucho equipo y aparte llevas inteligencia. Ok. De lo que entiendo, pues mejora el equipo, Sí, mejora el adiestramiento sí. en cuestión de que pues también es más específico para el cumplimiento de misiones pues minuciosas, quirúrgicas, como tú la llamas. Tienen apoyo de inteligencia, tienen pues como más refuerzo en su equipo, no únicamente son infantes o tal vez en la infantería tienen sus transmisiones, tienen su sanidad, pero en fuerzas especiales pues todavía se amplía muchísimo las Sí. especialidades de quienes los acompañan. Pero, ¿y ese ratón en fuerzas especiales, cómo fue que te topas nuevamente con él? Bueno, sorbito. Platícanos, cuéntanos. Bueno, ya estando en la última unidad en la que estuve, pues las misiones no salen así nada más, ¿no? O sea, no son de que, vamos, aquí están robando la tienda y vamos a agarrar al ratero. No, no, sino es que se preparan en base pues a muchas cosas y en base a la inteligencia y preparas tu operación y haces varios cursos de acción y antes pues te dicen, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, te leen, ¿no? Te leen el tema y los subtemas, ¿no? Pues vamos a hacer esto y vamos a ir por este.
Entonces, cuando pues nos reúnen y dicen, a ver, pues el equipo tal, pásale para acá porque vamos a hacer esto. Y ya desde que yo vi yo vi la imagen la imagen satelital, ya a mí se me hizo conocido ese lugar. Ya dije, oye, creo que yo conozco por ahí, ¿no? Es de casa. Yo conozco ese lugar. Entonces, pues ya empiezo a ver nombres, veo el nombre del municipio, de los municipios de alrededor, dije, yo lo conozco. Wow. Sé a dónde vamos porque ya trabajé ahí. Pero bueno, al final de cuentas yo me callo y no lo digo, me callo la boca y no digo nada. Y empiezo a ver el briefing, cómo se va desarrollando. Y pues la persona por la que íbamos, por eso estábamos luchando, ¿no? En eso teníamos una lucha, ¿no? En las infanterías, pues a ver quién lo agarraba, pero pues nadie. Entonces, pues nos preparamos, ¿no? Como tal, nos preparamos, yo creo que fueron como una semana. Nos movimos del lugar donde estábamos, nos movimos hacia otro lugar, parecido a ese lugar, pues para preparar la operación, como tal, la operación militar. Yo les quisiera dar más detalles, pero no puedo dar más detalles. Preparamos la operación como iba a salir. Y yo iba... Eso que lo den en redes sociales, hay que filtrar un chorro de videos. Saben, yo no lo Filtran puedo todos los decir. videos, pero Yo no lo puedo decir, pero ahí lo dicen todo. cada quien con su conciencia. Ahí lo dicen todo, pero ya cuando salimos a este lugar, pues yo iba contento, o sea, yo dije, era el destino, pues. O sea, era el destino o sea, yo estaba, pues, ansioso, ¿no? Qué bonito destino. O sea, yo estaba ansioso por querer, pues, cumplir esa misión, no terminarla, ¿no? Cerrar ciclos. Pues bueno, entonces ya nos movemos, estuvimos como una semana practicando la operación y llega una noche anterior, yo me acuerdo que estaba muy, muy emocionado, o sea, pero al final de cuentas tratas de controlar esas emociones, buenas y malas las tienes que controlar, tú como ya operador especial, como ya has vivido más cosas, pues sabes a lo que te vas a enfrentar, no sabes cuando ya te estás equipando, checas tus visores nocturnos, ves que vayan bien, checas tus miras, checas tus municiones, checas tu equipo, ¿no? Pues órale, ¿no? Donde te toque irte, pues aparte ya haces una inspección del vehículo, ya sea aéreo o terrestre, y pues bueno, ¿no? Y empieza pues la fiesta, ¿no? y llegamos a ese lugar, y pues no se lo esperaba, ¿no? La verdad es que así como llegamos, pues nadie nos vio, nadie supo, nadie vio nada, ¿no? Nadie, no, les recomiendo que vean la serie de SEAL Team. Más o menos por ahí sale creo que en el primer capítulo, y la película de Acto de Valor, en la primera escena. La voy a ver. La primera escena, así, la primera escena fue así tal cual, así se veía. Entonces llegamos a este lugar, no, pues lo agarramos como nosotros decimos, ¿no? Con los calzones abajo. Estaba dormido, no estaba con los calzones. Estaba dormido esta persona y pues no pasó nada. Y pues a ver, despiértate, amigo, amigazo, como dice el video, amigazo. Y ay, ¿qué pasó, no? No, Ay, ¿qué pasó, no? ¿Cuántos pues, años habían pasado Habían pasado como 5 o 6 años. Wow. Ya esta persona ya tenía poder. Más. O sea, ya tenía mucho poder. Pero así como se trabajó, pues se planeó bien. Ahora sí que sí tienes más apoyos. Oye, si tuviste esa oportunidad de Sí, verlo, sí, de sentirlo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué Sí, tal? sí. ¿Cuál fue No, tu...? pues, mi primera impresión así cuando lo vi, así se parece al de la foto, pero nomás que ahorita ya está más lleno de vida. Gordito. Sí, gordito. Pero era el mismo de la foto que yo ya había visto antes. Y dije, qué bueno, o sea, la verdad es que sí me sentí contento, sí me sentí pues feliz. Sí te invade como esa emoción, pero pues bueno, entonces
al final de cuentas, pues sí se agarra, ¿no? Sí, sí lo logramos capturar. Por eso, pero ya que lo tuviste tú frente a ti, o no sé, tú me contabas que sí tuviste esa oportunidad de Ah, sentirlo, no, de... sí, sí, sí. En ese momento, cuando tú estás haciendo la operación, Ujú, pues te olvidas de todo, ¿no? Y te preocupas por hacer bien las cosas, ¿no? Ya en su momento de relaxidad, ¿no? Ya cuando pues ya se acabó, ya lo tienes, ya pues ya vas para afuera, ¿no? O ya lo tienes en otro lugar, pues ya entonces en ese momento a mí me tocó trasladarlo, ¿no? Con otra persona, con otras 3 personas ujú. en entonces, en un helicóptero y, y ya yo me acuerdo que lo llevaba de frente, ¿no? Al final yo lo llevaba de frente. ¿Qué sentías, Canelo? No, me daban ganas de De reír. No, verlo. no, me daban ganas de reírme porque al fin él iba platicando consigo mismo, ¿no? Y esto pasa con muchas personas que se dedican a la delincuencia. O sea, de todas las personas que yo agarré así, el 99.9% de las personas o de las 20 que agarré, las 20 dicen lo mismo. ¿Y por qué me agarraron? ¿Quién no me avisó? Y van platicando ellos consigo mismo, ¿no? De que ¿Quién me quién los traicionó? traicionó, ¿no? Que dicen, ¿quién me traicionó? Al final de cuentas, pues ellos se preocupan, pues, yo creo que por todo el dinero que soltaron, ¿no? Al final de cuentas, o todas esas personas que lo seguían y pues no lo protegieron en ese momento. Pero en ese momento, pues nadie lo traicionó. Al final de cuentas, pues nos hicimos el trabajo quirúrgico, milimétrico, y eso yo también lo llevo muy presente cuando me tocó adiestramiento con Boinas Verdes de Estados Unidos. Ellos nos dijeron, o a mí me lo dijeron, a mí me dijo un sargento mayor, no me acuerdo de su grado, pero el que traía el mando como de la operatividad del curso, me lo dijo, dice, oye, Canelo, es que nosotros, ¿qué les podemos enseñar a ustedes? Dice, nosotros vamos a la guerra y tenemos el apoyo de aviones y todo esto, ¿no? Decimos, ahí en ese pueblo está y llegan y bombardean y hacen primero hacen lo y después preguntan, ¿no? Primero tiran sus granadas y luego preguntan, pero ustedes es al revés. Ustedes tienen que hacer las cosas bien, porque si no van a tener un problema con derechos humanos, dicen, ¿no? Y ustedes su trabajo es milimétrico, es quirúrgico, es detallado como tal. Dice, nosotros pues vamos a la guerra, ¿no? Y llevamos vehículos blindados, no llevamos Cheyennes que no tienen blindaje, ¿no? Llevamos helicópteros que tienen blindaje, que creo que ya hay helicópteros con blindaje. Y sí me tocó recibirlo, no creo, sí me tocó recibir unos Black Hawk, unos UH-60 con blindaje en la parte de abajo, ¿no? Entonces, tienen más apoyos pues en la guerra yo creo que como dice en la guerra y el amor todo se vale, ¿no? Y a ellos les vale cola. Pero bueno, al final de cuentas, hicimos un trabajo milimétrico, así quirúrgico. Cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo hizo bien. Entonces, pues, esta persona y muchas personas no se dan cuenta cuando llega uno. O sea, ya hasta cuando nos tienen encima de ellos, saben que pues ya tienen perdido todo, ¿no? Ya marcharon. Sí, en algunas ocasiones, en algunas pequeñas ocasiones ha pasado diferente, ¿no? Ya te están esperando, tienen también, estas personas tienen más apoyos, tienen más tecnología y pues, Ok, pero en esta no. no, en esta no, Cazaste no, no, al no. ratón que venías cazando desde hace 5 años aproximadamente y tu sentimiento fue de... ¿Cuál fue tu sentimiento? De satisfacción. Sí, al final de cuentas creo que dije, va. O sea, esto es algo más que te regala el ejército. Como tal, el ejército te regala muchas cosas, ¿no? Y esto fue algo más que me regaló así de que fue una satisfacción de decir, estoy haciendo bien mi trabajo y se vio reflejado en este momento, ¿no? O sea, yo cuando lo llevaba así, pues tú no hablas, no intercambias palabras con esta persona ni con nadie y pues por dentro de ti pues te sientes a gusto, ¿no? Te sientes feliz, ¿no?
te sientes en paz y te sientes tranquilo porque pues quitaste algo de la calle que no servía, ¿no? Sí. Es algo que no servía, ¿no? Que no sirve hasta el momento, ¿no? Sí, pues yo creo que es cierto que la verdad siempre sale a la luz y pues yo soy de la idea que al final del día, cuando andas haciendo cosas malas, pues te va a caer. O sea, eso es algo natural, creo yo. Pero bueno, oye, Canelo, y por ejemplo, una reflexión que tú pudieras dar de esas personas que han fallado y que pues se deprimen por esas fallas que han tenido, ¿tú qué les podrías recomendar? Es bueno fallar, es muy bueno el fracaso, aprendes de eso, solo no hay que perder el ímpetu, no hay que perder esa, pues, motivación, tal vez, que no es motivación, sino es querer hacer las cosas bien, tener esa vocación de hacerlo correcto, ¿no? Creo que hay un libro que habla de Silicon Valley, ¿no? Que Ujú, la de carta Andrés Oppenheimer. que la Ujú, carta de presentación de estas personas que trabajan ahí, pues es el fracaso, ¿no? sus Ese es el fracasos que han fracaso, el tenido. error, porque de eso vas aprendiendo, de eso vas aprendiendo. Y como tal, pues uno, o en el ejército, pues de eso aprendes, ¿no? Entonces, en base a todas estas experiencias, pues uno va trabajando, uno va creciendo, uno va evolucionando. Entonces, para todas estas personas que nos siguen y que nos escuchan, los adolescentes que quieren ir pues, al colegio militar, si reprueban el psicológico, yo les digo que mejor busquen otro lado. Pero si reprueban el cultural o no lo pasaron, entonces inténtenlo. Les digo el psicológico porque llegamos a caer en cuenta que hay un perfil Ujú. para cada profesión, para cada carrera. Pero si no te preparaste, si no hiciste lo que tenías que hacer en los otros ámbitos, pues háganlo, ¿no? Y busquen crecer, busquen hacerlo, no porque tengan un tropiezo, no porque se subieron al ring y perdieron una pelea, quieran que son malos, ¿no? Al final de cuentas, a veces los nervios te traicionan, a veces pues esa adrenalina no la puedes controlar y pues te lleva a otro lado, a veces el miedo pues te hace no dar ese paso adelante, ¿no? Y pues bueno, yo esa es mi recomendación que si algo les gusta, si algo quieren, pues luchen, consíganlo y no importan los fracasos, no importan los errores. Para ello se requiere disciplina, constancia y persistencia. Y si no la tienen, vengan a Ivy Defense. Ahí se refuerzan todos esos valores o se aprenden. Rápido, rápido, fortuito. Canelo, una pregunta te voy a comprometer. Entonces, en base a lo que tú nos cuentas, los infantes hicieron la misma operación. Sí. O sea, se expusieron ante alguien que pues estaba fuerte, Ujú. fuerte en ese momento. Si bien después de 5 años pudo ganar un poco más de poder, pues para la situación en la que ustedes estaban también ya era fuerte. Y después lo hiciste con el cuerpo de fuerzas especiales. Entonces, ¿a qué unidad le das más valor? ¿Quién es mejor, los infantes o las fuerzas especiales? Pregunta comprometedora. No, ¿por qué? No, no, yo siempre lo he dicho, a muchos les gusta escuchar que fuerzas especiales y que cursos y que acá y que allá, pero yo me quedo con la satisfacción de que para mí es más grande la infantería, Okay. porque pues al final de cuentas yo escogí ser infante. Para mí me da mucha emoción platicar de esto, mucha emoción decir, pues sean infantes, ¿no? Porque van a conocer muchas cosas, van a tener muchas experiencias. No necesitas ser de fuerzas especiales para ser bélico, no, eso es otra cosa. Eso es pulir tu carrera nada más. Es como cuando no sé, los médicos De licenciatura, de maestría, licenciatura a doctorado. maestría, ¿no? Al final de cuentas, pero al final de cuentas siempre sale tu color, ¿no? Siempre sale de dónde vienes, de dónde te formaste. Y yo como tal, pues para mí vale mucho la infantería, vale más que las fuerzas especiales. Voy a herir muchos sentimientos,
pero Fuerzas Especiales sí me dio mucho y estoy muy agradecido y estoy muy contento porque no muchas personas hicieron lo que yo hice y no muchas personas pues consiguen la boina que yo conseguí, pero la infantería tiene mucho mérito. Trabajan y hacen lo mismo con muchas menos cosas, menos apoyo, menos equipo, menos adiestramiento y salen a la calle a enfrentarse a veces a lo desconocido, ¿no? Por ese ímpetu, ¿no? De crecer, de tener experiencia. Y yo me quedo pues, con las infanterías, ¿no? Para mí las infanterías van en mi corazón y van en mi sangre. Roja es mi sangre y rojo es mi color, lo vuelvo a decir. Soy infante, infante soy de corazón. Enterado. Pues bueno, pues conclusiones, Canelo. ¿Qué te deja la charla de hoy? Pues bueno, luchen por sus sueños. Al, Siempre va a haber factores externos que no nos permitan pues como avanzar, ¿no? Pero en lo que a nosotros nos concierne, pues debemos de dar nuestro mejor esfuerzo siempre. Entonces, si hay algo que nosotros no podemos controlar, pues déjenlo ir, déjenlo pasar, déjenlo fluir. Lo que nosotros podemos controlar, sí. Va a llegar un momento de la vida en que la vida te va a volver a poner en ese lugar, ¿no? Como dice el dicho, la vida da muchas vueltas y pues nos vemos, ¿no? A la vuelta de la esquina. A mí me pasó así. Entonces, pues no se frustren. Sí, siéntanlo y trabajen en eso, planeenlo, pongan la inteligencia, pero va a llegar un momento en que la vida te va a dar otra oportunidad, a lo mejor, y si no, pues no pasa nada, ¿no? De eso se aprende. Pero a mí en ese momento me dio otra oportunidad y di mi mayor esfuerzo. Entonces, den su mayor esfuerzo y vengan a las experiencias en Ivy Defense. Yo de mi parte nuevamente invito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Siempre hay oportunidades de mejorar y aquí surge la oportunidad de adiestrar mejor a sus armas, a esos soldados que son de infantería, a esos soldados que ahorita pues también se equiparan a la policía militar, artillería, etcétera, que le den más tiempo y más responsabilidad a su adiestramiento. Yo en lo personal conviví con compañeros que eran de arma, yo era oficinista, era de servicio y sí me pesaba. En ese punto, ya cuando terminamos, me pesaba ser consciente del adiestramiento que recibimos, que si bien sí te forja una disciplina y sí conoces el orden cerrado, sí conoces pues como lo básico. Sin embargo, ellos ya van a salir a las calles, o sea, van a salir a enfrentarse con delincuentes, van a salir a enfrentarse con un arma, contra miles de armas. Para mí sí me como que me preocupaba y aprovecho el espacio para invitar a la Secretaría de la Defensa Nacional en que les den más responsabilidad al adiestramiento que están recibiendo estos soldados de arma que tienen aspiraciones de representar a México, que tienen aspiraciones de conseguir un buen trabajo lícito, un trabajo lícito que les dé una estabilidad para ellos o para sus familias, en que pues los equipen, los apoyen. No se trata de que son un número más, creo que si equiparan derechos humanos a los delincuentes, también deben de equiparar esos derechos humanos para los militares, para los soldados. Ellos también son ciudadanos y también tienen derechos humanos. Entonces, mi conclusión sería eso, el pedirle a la Secretaría de la Defensa Nacional que sea responsable también con los compañeros de arma, infantes. Ahorita se vio un caso en el que salen a las calles, policías militares salen a las calles, que los equipen, los adiestren y les den esa prioridad y ese tiempo para su preparación, no únicamente a cuerpos especiales, porque no solo ellos están en las calles. Entonces, pues gracias por el video podcast, Secretaría de Defensa Nacional, te tengo en la mira, lo siento. Y gracias, Canelo, pues por siempre transmitirnos tu conocimiento. Y pues... Pues bueno,
Bueno, yo creo que es sumar eso que tú dices, que ya lo hay, y que le den pues esa prioridad, ¿no? Si vas a salir a la calle, ¿vas a salir bien preparado o solo vas a salir así, ¿no? Yo me preocupaba mucho que mis tropas pues estuvieran bien a mis posibilidades, ¿no? Como oficial subalterno, como teniente, pues que mis tropas en la infantería estuvieran bien y se sintieran a gusto. Entonces, pues bueno, pues sí, sí, entre tanto trabajo que tienen estas tropas, pues se puede sumar lo que tú Sí, dices. claro, si nada más van a erradicación o a cantar los honores a la bandera, pues no hay problema. Pero si los van a mandar No, a sí. combatir, pues ya cambia. Ese era mi punto, Canelo. Sé que tienes bien tu camisa bien puesta, pero bueno, siempre hay oportunidad de aprender. Esto es No, sí, de definitivamente, crecer. Pero era definitivamente, la conclusión, Canelo. pues bueno, pues definitivamente, pues No, sí. pero por favor No, no, sí, termina tu comentario. definitivamente, pues un soldado, pues debe de estar preparado en primeros auxilios, debe de tener Oye, sí, ¿y apoyos. tus elementos de infantería estaban preparados para primeros Yo auxilios? no llevaba mi sanidad, ni yo estaba preparado, creo que para primeros auxilios, A eso pero por voy, eso a voy, eso voy. sí, Siempre sí, hay oportunidad de claro, mejorar. claro. Y también, pues también depende de ti, también depende de ti el Sí, acercarte con el sanidad y decirle, oye, ¿qué hago si pasa esto, eso no? sí. Que yo, por ejemplo, me acercaba con el elemento de sanidad y le decía, traes tu botiquín completo y si pasa esto, sí, sí la libramos o no la libramos. Yo, yo, yo le he tenido miedo a las víboras. Yo siempre le preguntaba a los sanidades, oye, pero ¿llevas antiviperino? Y me decían, no, comando, eso no. Es que tenemos, pues, si usted le muerde, pues a lo mejor no nomás va a ser una toma y se van a hacer como unas 15 20, ¿no? Bueno, pues, pero ellos, en su nivel, me decían, pero ¿a dónde vamos? Cerca tenemos un centro de salud, un hospital, o esto, se preparaban, ¿no? Ok. Pero no todos, ¿no? Pero todos lo debemos hacer, entre otros más aspectos y factores. Pues Sí. bueno, pues muchas gracias, mi gente, por escucharnos. Nos despedimos. Gracias por escuchar este podcast. Espero que les haya gustado a las personas que me han pedido siempre que platique una anécdota de acá, de las fuerzas especiales belicosas. Pues bueno, se complementa con la infantería y lo finalicé en fuerzas especiales. Y pues bueno, pues suscríbanse, comenten, compartan y pues échenle fibra y no se abandonen. E independientemente de la oportunidad que tengan los factores externos, recordemos que nuestro destino depende de nosotros. Eso no está peleado uno con la otra. Sin embargo, siempre tenemos todos la oportunidad de aprender, como la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias.